Muy bien, quiero hablarles del misterio de la fe. Hoy vamos a seguir en la línea, no nos vamos a salir de la línea de lo que venimos hablando. Recuerde que estamos edificando la iglesia local, la asamblea local. Hemos dicho que si nosotros aprendemos a edificar una iglesia local, estaremos haciendo la obra que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. El Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. Su iglesia universal es invisible, pero se ve visible, se hace visible a través de cada congregación local que usted encuentra en toda la tierra. Es la forma de expresarse que tiene la iglesia invisible, la iglesia gloriosa, la iglesia que el Señor ya lavó y separó y santificó con su sangre. Son todos conceptos que solo se pueden entender desde la vida del Espíritu. Y habíamos dicho que la definición de una iglesia local, para ir calentando motores, pues, se puede profundizar siempre mucho más, pero habíamos dicho que definir una iglesia local la definimos en estos 6 puntos, que es un grupo de creyentes nacidos de nuevo, bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del punto que sigue, para ser exhortados por la palabra de Dios. Para eso usted se reúne en este lugar con los santos. Nos reunimos para ser exhortados por la palabra de Dios. Esa palabra exhortados es la palabra animados. Para ser animados por la palabra de Dios, que no es una motivación del alma, sino que es el ánimo que la palabra de Dios y la exhortación hacen en nuestro espíritu. Usted tiene que saber que algo que nos anima a nosotros no es que alguien le diga: vamos hermano, que a usted le va a ir bien. No. Tiene que ver con algo, con sustento. Tiene que ver con la palabra de Dios. Lo que nos anima a nosotros, si bien está bien que alguien nos abrace, que alguien nos diga vamos, eso está bien, no estoy diciendo que esté mal, pero eso no es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Lo que Dios quiere hacer con nosotros es animarnos a través de su palabra, porque Dios espera que todo lo que nosotros recibamos tenga un sustento, tenga un bastón, tenga un báculo. Usted sabe que la palabra imbécil viene de imbáculo, viene de algo que no tiene sustento. Cuando nosotros hablamos cosas sin sustento, nosotros no tenemos base. Y eso es un pensamiento o un sentimiento momentáneo y efímero que luego se va de nuestras vidas. Por eso hay gente que siempre necesita que lo estén animando. Y animando viene de la palabra ánima, que de ahí viene la palabra alma. Acuérdese que el alma es donde radican las emociones. Pero Dios no trabaja a través de nuestras emociones. Dios trabaja a través de su palabra en nuestro espíritu y en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que siempre tengamos sustento, para que no se pierda ese ánimo que el Señor te da, sino que se sustente, permanezca. No es lo mismo el ánimo que da Dios al ánimo que da el mundo. El mundo da un ánimo sin sustento. Dios te da siempre un sustento que está en su palabra. Y cuando usted conoce su palabra, el ánimo permanece. Por eso hay que tener mucho cuidado con qué tipo de ánimo nosotros pedimos y buscamos. Yo siempre voy a pedir que a mí me animen con la palabra. Porque la palabra del Señor, que dice, permanece para siempre. Y después seguimos definiendo iglesia local y celebrar las ordenanzas de Cristo, como el bautismo y la mesa del Señor, bajo la guía de líderes o ancianos debidamente constituidos. Hoy vamos a continuar, como le acabo de decir, por ese punto número 4, que es el ser exhortados por la palabra de Dios. Dijimos que la palabra exhortar es animar, y la mayor exhortación de la Biblia, vamos a definir cuál es la mayor exhortación que la Biblia nos hace, y todo lo que la Biblia te dice y me dice y nos dice a todos es que debemos aprender a vivir en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 3:9, dice el apóstol Pablo que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Es decir, la fe es un misterio
que hay que descubrir. Cuando hablamos de un misterio, no estamos hablando de algo imposible de conocer. Cuando hablamos de misterio, estamos hablando de algo que está oculto, que Dios quiere que usted descubra. Es decir, que el misterio de la fe es algo que el Señor ha escondido para que solo su cuerpo, su familia, sus hijos lo descubran. Así que tu trabajo y el mío es descubrir cuál es el misterio de la fe y guardarlo de limpia conciencia. La fe es un misterio que tiene que ser descubierto, no estudiado, porque yo corro el riesgo de estudiar y creer que eso está desarrollando mi fe. Y no, de ninguna manera digo que no hay que estudiar. Lo que quiero decirte con esto es que el misterio de la fe debe ser vivido y experimentado. ¿Usted ha escuchado eso que dice el mundo por ahí? Las personas dicen creer o reventar. Eso es mentira. Usted nunca se crea los dichos populares. Esto es creer y vivir. Esto es creer y experimentar. Esto es creer y volverlo tangible para poderlo disfrutar. Eso es la fe del Señor. Yo necesito que usted entienda que la fe no es un pensamiento positivo. Hay gente que piensa que porque piensa positivamente es una persona de fe. Yo quiero decirte que no hay nada más lejos de la fe que eso. Fe es una experiencia de vida. Yo vivo, la experimento y la vuelvo tangible. Si nosotros le preguntamos a la mayoría de la gente si tiene fe, la gente nos va a decir que sí. Pero si le pedimos que nos muestre el resultado de su fe, son muy pocos los que pueden mostrar el resultado de su fe. Y aquí entramos en las preguntas que hacía el apóstol Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. El apóstol Santiago dice, es imposible que haya fe sin obra. O sea, si usted dice que tiene fe, tiene que haber una obra. Vamos a ir a Santiago 2:5, lo vamos a poner aquí como base. Comienza aquí el apóstol diciendo, hermanos míos amados, oíd. Es decir, preste atención. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El Señor dice que escogió a los pobres. Él no anduvo buscando a los encumbrados, a los ricos, a los millonarios. No. Dice que Él buscó a los pobres en recursos, a los pobres en espíritu. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados si no has tenido nada en la vida. Porque muchos les gusta decir, no, yo vengo de un apellido muy reconocido, de aquí de Mendoza, y a mí no. Eso para Dios no cuenta. Dios dice, yo escogí lo vil y menospreciado de este mundo para que por la fe puedan mostrarle al mundo lo que es una vida de fe. Así que a mí el dinero no me dice nada. Los recursos nunca me van a decir nada. Pueden ser un resultado, pero no es lo que habla principalmente. Hay gente que vive por lo que se ve. Hay gente que vive por lo material, por los recursos. Y porque no tiene, y porque no puede, y porque no alcanza, vive frustrado. Pero mi hermano, yo no estoy negando los recursos. Lo que estoy diciendo es que no puede ser lo primero y lo principal, el recurso hablando, cuando en realidad lo que tiene que hablar en nosotros es una fe que como resultado de esa fe va a dar obra, y como resultado de esa obra puede dar recursos para todo lo que hace falta. Santiago 2:17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo necesito que usted se revise, porque estamos edificando una iglesia local para sumarnos a los miles y miles y millones de iglesias en todo el mundo que están edificándose, para que usted no vaya a hacer algo como una ilusión. Usted tiene que, y yo, convertirnos en una iglesia local, verdadera y genuina. La característica de la iglesia es que vive por la fe. Pablo dice, el justo por la fe vivirá. No hay otra forma de vivir y no hay otra forma de agradar a Dios. Solamente por la fe podemos vivir. Asegúrese que esa fe sea genuina. Asegúrese que esa fe no esté adulterada. Asegúrese que esa fe no sea un simple pensamiento positivo que lo esté engañando y haciéndole creer que usted es una persona de fe. Yo me acuerdo de los primeros días de cristiano, yo creía que eso era la fe, entonces yo hacía fuerza con la mente. Yo quiero esto, sí, lo voy a tener y lo voy a tener. Y la gente piensa que porque hace como una fuerza mental le va a aparecer lo que pide.
Sálgase de allí, eso no es la fe. La fe es una sustancia, la fe es Cristo revelado a tu vida. Por eso, si no tienes comunión con Cristo, no puedes vivir una vida de fe. Por eso, si no aprendes a leer la Biblia, no puedes tener una vida de fe. Porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la fe y Cristo son un combo que no se pueden dividir, son indivisibles. Una de las cosas que tienen que aprender los cristianos es a derribar el mito que escuchando sermones van a crecer en fe. La gente piensa que porque escucha muchos sermones y predicaciones está escuchando la palabra de Dios, y eso es una gran mentira. La manera que yo debo tener de acercarme a la Escritura, escuche bien, a la Escritura, ni siquiera a un libro que escribió alguien, la Escritura, diga conmigo la Escritura, la Biblia. Yo tengo que acercarme a la Biblia, meditar en la Escritura, en la Biblia. Tengo que acercarme con un corazón limpio. Yo no puedo acercarme a la Biblia con un corazón con resentimiento, con enojo, con amargura, porque lo único que voy a ver va a ser historia antigua. Si usted quiere que las palabras del Señor se vuelvan lo que dijo el Señor Jesucristo, mis palabras son espíritu y son vida, entonces usted se tiene que acercar a la Escritura con un corazón limpio, puro, con un corazón sin resentimiento, a meditar la Escritura. Esto para aquellos que quieren crecer en fe. Si yo creo que voy a crecer en fe escuchando sermones de los hombres más ungidos del planeta, yo quiero decirle que eso no es lo que te hace crecer en fe. Eso te va a dar instrucción, pero la fe es oír las palabras que el Señor te habla cuando usted medita en la Escritura. Cada vez hay menos lectura de la Biblia, por eso hay cada vez menos fe. Las preguntas del Señor Jesucristo, ¿cuáles eran? ¿Hallará fe cuando Él venga en la tierra? ¿Hallará fe? Así como usted ve que se degradan la moral en el mundo, así se está degradando la fe en muchos lugares. La fe está siendo reemplazada por redes sociales, por una placa que leí. Yo pienso que porque leí una placa, porque escuché un sermón, porque, no sé, porque me compré el último libro que salió, hermanos. Usted tiene que entender que todo eso es bueno y sirve para la instrucción. Pero la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de un predicador te puede servir cuando recién llegas a la iglesia y empiezas y más o menos ahí te ayudan. Pero rápido tienes que aprender a oír la voz de Dios. Porque si no oyes la voz de Dios, nunca podrás tener una vida de fe. Si estás viviendo solamente con los sermones que se predican en una iglesia, quiero decirte que estarás viviendo una vida raquítica a niveles de fe. Una fe debilitada, una fe endeble. Pero si usted es una persona que escudriña las Escrituras, que se toma su tiempo, que usted presta el oído para que el Espíritu Santo le hable, ay, esa es la comida más pura, ese es el maná más puro que usted puede recibir. Eso explicaría por qué hay tanta debilidad en los cristianos en cuanto a la fe. ¿Y cómo se manifiesta una fe débil? En que veo demasiado lo que puedo ver con mis ojos naturales. Me afecta demasiado lo que ven mis ojos. Por eso el ataque de las tinieblas, el ataque de Satanás va a venir sobre las personas para que no oren, para que no lean las Escrituras, para que no reciban la exhortación, para que la exhortación le enoje. Para eso se reunía la iglesia local, para ser exhortados por la palabra de Dios. No es casual que la gente busque una iglesia multitudinaria donde esconderse, sentarse en un lugar donde nadie lo conozca para que nadie le exhorte. No es inocente. Estamos viendo que a la gente cada vez le gusta que le digan menos las cosas. ¿Cuántos han visto cómo está la juventud en el mundo? Cada vez de más temprano se van de la casa. Yo me acuerdo hace 30 años atrás, decían, che, en Estados Unidos, a los 15 años ya se van de la casa. Y acá nos sorprendíamos. Hoy eso ya llegó aquí. Jóvenes que no respetan a los mayores, no respetan a los padres, ni hablar en la iglesia, ni saludan al pastor, no saludan a los líderes, no hay honra. Se ha perdido la honra, se ha perdido los valores, se ha perdido un montón de cosas en la iglesia.
Claro, si se perdió en la casa, es lógico que se pierda en la iglesia, porque la iglesia es un reflejo de lo que se vive en los hogares. Pero tranquilos, para eso estamos reunidos, para exhortarnos por la palabra. Yo siempre digo, pero para mí la exhortación es vida, hermano. Para mí la exhortación es vida. Porque si yo no tengo un problema en lo que se está exhortando, buenísimo. Ahora, si tengo un problema, qué bueno que alguien me lo está diciendo. Porque en definitiva lo que yo quiero es crecer, madurar, avanzar. Yo no quiero estar en un lugar, mire, no hay nada peor que una persona que te soba el lomo. ¿Usted conoce los sobalomos? Que nunca le va a decir lo que usted está equivocado, siempre le va a decir que está todo perfecto. Eso es lo peor que puede pasar, son los amigotes de la vida. Sirven para tomarse una Coca-Cola, sirven para salir a pasear un rato al parque, pero eso no te va a ayudar a avanzar en la vida. Usted necesita de esos amigos que le digan, che, te quiero, sos mi amigo, sos mi amiga, pero te tengo que decir, esto que hiciste no está bien. Y usted y yo necesitamos que alguien en la iglesia nos diga lo que dijo Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí mismo. Si yo no estoy obrando, si yo no estoy haciendo algo, si no se está mostrando la obra de mi fe está muerta. Revísese usted en su vida, qué cosas están trabadas, qué cosas se han detenido, qué cosas usted anhela y no puede ver. Seguramente la obra se ha detenido. No está haciendo nada por eso. No está caminando en eso que usted quiere ver, en eso que usted quiere que se manifieste en su vida, en su familia, en lo que sea, en todas las áreas de lo que nosotros administramos. Entonces la fe verdadera tiene como fruto obras, y esas obras son las que Dios prospera. Dios no prospera una fe muerta, Dios prospera las obras de fe. Uy, anote esto, porque esto lo va a direccionar. Yo no sé si oro todos los días, ¿por qué Dios no me responde? Porque Dios no responde una fe. Dice la Biblia que tenemos que orar en fe, ¿verdad o no? Tenemos que orar en fe. Bueno, si yo estoy orando en fe, significa que oré y estoy obrando. Ahora, la gente ora, no recibe respuesta y se enoja con Dios. Y empieza a buscar todos los culpables de habido y por haber. ¿Por qué no me funciona? Porque no aprendí a vivir en fe. Para eso está la iglesia local, para que todos nosotros nos exhortemos. Si vemos a alguien afligido, hay que preguntarle, ¿y qué estás haciendo para salir de esa aflicción? ¿Cuál es tu obra? O sea, ¿tenés la fe necesaria? Seguramente todos vamos a decir, sí, tengo fe. Bueno, ¿qué estás haciendo para salir de esa situación? Si las obras que hacemos provienen de fe, porque hay obras muertas. Yo no estoy hablando de obras muertas. Esa gente que hace. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas obras que son el resultado de mi fe. Que yo las hago porque creo una palabra de Dios. Bueno, ¿qué estás haciendo? Tiene que haber una obra, un resultado de tu fe. Esa obra de tu mano es lo que Dios prospera. A ver, si yo no quiero ser, yo no quiero ser una persona inculta, quiero ser una persona entendida quiero estudiar algo, bueno, va, se inscribe en un instituto, en una carrera, en lo que sea, estudia y Dios comienza a prosperar esa obra que usted está haciendo, que fue estudiar, por ejemplo. Ahora, si usted ora, Señor, dame sabiduría, hazme inteligente, quiero saber, y no hace nada, imposible. Porque ahí radica mucha de la frustración de nosotros. Diga conmigo, el Señor prospera la obra de mis manos. El Señor prospera la obra de mis manos. Hay mucha quietud en el pueblo de Dios. Vamos a Deuteronomio 39. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos. ¿Dónde te va a hacer abundar Dios? En la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yahweh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. O sea, uno de los mitos que hay que derribar de nuestra mente es, y Dios quiere que a mí me vaya bien. Eso está en la Biblia, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere prosperar la obra de tus manos. Esto tiene que ser el cimiento de tu fe. Dios quiere que te vaya bien en todas las cosas. Dios quiere que seamos prosperados en todo. Eso está en la Escritura, eso se tiene que hacer carne. Por eso hay que meditar en esto.
Dios quiere que nos vaya bien. Mire, la fe es una palabra muy amplia. Cuando hablamos de fe y buscamos fe en la Escritura, y muchas veces se refiere al Evangelio que nosotros predicamos. Por ejemplo, no lo tengo acá, pero Romanos 1:5, para la obediencia a la fe de todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa eso? La fe se le llama al Evangelio que predicamos, para que todos obedezcan a la fe. También alcanza a los que creemos, todo lo que es la certeza y convicción de lo que es tu vida. Todo lo que usted tiene certeza y convicción. Por eso Hebreos 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está hablando de tu interior, de las cosas que están dentro tuyo. Y abarca la obra de nuestras manos, porque la fe tiene resultados. Diga conmigo, la fe tiene resultados. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Es decir, la fe se puede imitar. Usted tiene que acercarse a personas de fe. Usted tiene que ver a ese hermano que es activo en la fe. Y usted preguntarle, ¿cómo hiciste para, no sé, para tener esa victoria que tuviste? Puede ser en cualquier área de la vida. Y esa persona te dirá, mira, y sí, yo le pedí al Señor, pero al mismo tiempo hice esto, hice aquello, hice lo otro, y el Señor prosperó la obra de mis manos. Eso es fe. Entonces hay una fe para salvación, pero hay una fe para avance. Hay una fe para mover y manifestar cosas terrenales. ¿Sabía eso? Hay una fe para las cosas de la tierra, porque la gente piensa que las cosas de la tierra son carnales. No. Todo lo que usted administra es espiritual. Su casa, su economía, sus hijos, su iglesia. Todo es espiritual. Todo lo que hacemos es espiritual. Es una fe que es necesaria para producir frutos. Una iglesia local debe aprender a caminar en fe. Eso es lo que yo anhelo y le pido al Señor, que como iglesia aprendamos a caminar en fe. Recuerde que una iglesia que camina en fe es la suma de hombres y de mujeres que aprendieron a caminar en fe. O sea, Moisés le decía al pueblo que tenía que creer y caminar en fe. O sea, el pueblo no se podía acostarse a dormir la siesta, esperar que Moisés tuviera toda la fe. Eso es el problema que hay a veces en las iglesias. Todo lo tiene que creer y hacer los pastores o los líderes. Y lo que necesitamos es gente que crea. Para eso están los líderes, para decirle a la gente que debe creer en el Señor, para exhortarles a ser sanos en la fe y para que toda la iglesia sea una iglesia de fe. ¿Cuántos aceptan la responsabilidad de ser gente de fe? Una iglesia local no puede agradar a Dios si no obra en fe. Por eso Dios nos ha dado la fe y Dios nos da la fe, porque todo lo que pide Dios para el hombre es imposible. Todo lo que requiere fe en la tierra para nosotros es imposible. Es decir, si usted tiene que agarrar ese canasto y llevarlo más allá, usted no necesita fe, porque eso es posible para cualquiera de nosotros. Ahora, si Dios le dice que ese canasto usted lo haga flotar y que quede flotando ahí en el medio del salón, usted va a necesitar el poder de Dios para hacerlo. En otras palabras, todo lo que Dios te pide es imposible para los hombres. Esto te va a meter sí o sí en una dimensión. La fe no pide cosas posibles. Cuando Dios nos pide que hagamos algo para Él, Él nos está pidiendo cosas imposibles para nosotros que solamente Dios puede hacer. Y para que nosotros lo hagamos, se nos ha dado la fe. Lleve esto a donde usted lo quiera llevar. Al problema, a la situación o al desafío que usted tenga en su vida. Sea desde los más pequeños hasta los más grandes. Piense en algo que usted no puede lograr y usted necesita fe en ese asunto. Piense, ya, ¿qué cosa usted no ha podido lograr en su vida? ¿Qué cosa usted no ha podido avanzar en su vida? ¿Qué problema no ha podido solucionar en su vida? Quiero decirte que usted necesita fe para eso. Cuando Dios nos pide que nosotros prediquemos el Evangelio para que alguien se convierta, hace falta fe. Usted no puede convertir a nadie. Usted no puede abrir los ojos de las personas.
Usted solo puede transmitirle un conocimiento mental de la Biblia a una persona, pero para que esa persona sea salva, usted necesita de la fe y de la obra del Espíritu Santo en una persona. Cuando Dios nos pide que oremos por alguien en una situación compleja, necesitamos fe. O que hagas una obra que para nuestras posibilidades es completamente imposible. Una vida de fe. Mire, una vida de fe no es una vida cómoda. Una vida de fe no es una vida sin sobresaltos. Piense en ese Israel. Porque ahí nos encontramos en la situación que yo quiero presentarles en esta mañana. Ellos habían salido de Egipto, sale el ejército de Faraón persiguiéndolos y se encuentran con el Mar Rojo enfrente. Ahí llegó la hora de la verdad. Y todas nuestras vidas se van a encontrar en esa situación alguna vez. Vamos a leerlo, Éxodo 14:10 en adelante. Fíjese. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fíjese, esta es la situación que más o menos tenemos que irnos imaginando. Los perseguía Faraón, se encontraban ahí, dice que les dio miedo y comenzaron a clamar al Señor. Y dijeron a Moisés, fíjese, ¿qué aparece aquí? La queja. Esto es un punto que todos nosotros vivimos o podemos evitar vivir, si depende de cómo vivamos las situaciones de la vida. O las vivimos en fe o las vivimos en incredulidad. Y le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Fíjese el pensamiento de acomodarse a la situación escasa, a la situación más pequeña que podamos tener ahí. Esa es la tendencia que tenemos. No, ¿para qué vamos a ir al desierto? ¿Para qué vamos a cruzar el mar? Nos va a perseguir Faraón. ¿Por qué no nos quedamos sirviendo a los egipcios? Ese es el pensamiento de muchos. No, ¿para qué vamos a hacer esto? No, es muy complicado. Todo eso es falta de fe. Y fíjese lo que Moisés le dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará hoy con vosotros. Esta palabra es para la iglesia hoy. Estén firmes y vean la salvación que Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Ese es Dios hablándolo al pueblo. El apóstol Pablo dice, todo lo que se escribió para nosotros. Este tiene que ser tu entendimiento, este tiene que ser tu pensamiento. Con estos principios tenés que enfrentar las situaciones de la vida. No con temores, como dice aquí, no teman, no con blandeza, sino con firmeza. Dice, estén firmes. Hay momentos en la vida de las personas, hay momentos en la vida de las iglesias donde viene una seguidilla de golpes. Eso puede pasarte en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, en el mundo puede pasar. La pregunta es, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Como un hijo de Dios o como un hijo de las tinieblas? El mundo se acomoda, el mundo tiene miedo, busca la zona de confort y allí se establece. ¿Por qué? Porque el mundo, aunque pueda ser muy envalentonado, solamente puede vivir por lo que ve. Por eso el mundo le va a decir a usted que esto es un cuento de hadas, que es mentira que cruzaron el Mar Rojo. El mundo le va a decir que la Biblia es un cuento. Pero los hijos de Dios, los que ya se nos abrieron los ojos, sabemos que toda la palabra del Señor es verdad y es verdad eterna. Dice, esos enemigos que te están persiguiendo, claro, ellos dicen, bueno, nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí teníamos comida, nadie nos perseguía, pero eras esclavo, hermano, pero ahí estábamos más cómodos. Y esto se repite en todas las situaciones de nuestra vida todos los días. Y dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, porque esto es por la fe, no es por pensamientos o cálculos humanos.
Entonces dijo Jehová a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Lo primero que hacemos es clamar. Pero mire lo que dice el Señor: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Si ustedes quieren que yo prospere la obra de sus manos, marchen. Si ustedes quieren que cambie su vida, su familia, su matrimonio, su iglesia, marchen. No te quedes quieto clamando. Tenés un mar de frente, tenés un ejército atrás, marcha. ¿Qué te dijo el Señor? Marcha. No, nos gusta hacer ayuno, nos gusta encerrarnos, aclamar, hermano, eso está muy bueno, pero una vez que si has orado por fe, el resultado de la fe va a ser una obra que te va a poner en movimiento. Hay pobreza en muchos hogares porque solo se clama, pero no hay obra. Se detiene la obra de Dios porque mucha gente ora, pero nadie predica. Claro, y después vienen los enojos y los reproches y las quejas porque el Señor no me lo da. ¿Por qué no estamos obrando? ¿Cuántos quieren salir de una situación estrecha que estén pasando? Hermano, tenemos al Dios de la gloria, tenemos su palabra, Él nos ha dado su vida, nos ha dado su Espíritu Santo, Él quiere que nos vaya bien, solo tienes que marchar y despertar a la fe. Dile a los hijos de Israel que marchen, esa fue la palabra que me dio el Señor. Tengo que decirle a los hijos de Israel, marchen, no se queden quietos. Sí, lo que pasa es que es muy doloroso, pastor. Sigue marchando, porque el Señor va a prosperar la obra de nuestras manos. ¿Qué tienes? Un problema económico. Deja de clamar a Dios y marcha. Si usted no hace nada, nada va a cambiar. Porque Dios prospera la obra de nuestras manos. Tenemos la tendencia a conformarnos como los hebreos. Pensamos en ver cómo nos adecuamos a la situación. Y bueno, si acomodo esto lo pongo acá, esto lo traigo acá, más o menos voy a estar bien. Y ahí nos quedamos estancados por 10, 20 años. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no nos exhortamos a la fe. A ser gente de una fe sana. Todo es un miedo. Todo es miedo. No, es que mucho lío hacer eso. Bueno, si está recibiendo una palabra, levante su mano. Todo lo tenemos dado por el Señor, todo. Pero nos vamos a exhortar entre nosotros. Exhortémonos a la fe, dice la palabra. Eso hace una iglesia. Una iglesia de verdad se exhorta para que seamos sanos en la fe. No esa fe de biribiribiri, no, es fe con obras, que da un resultado de obras que Dios prospera en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios crecer? Bueno, la pregunta es ¿cómo estás marchando? ¿Cuántos tienen un problema económico? ¿Cómo estás marchando? No es cuánto estás orando, es cómo estás marchando. ¿Tenés un problema familiar? ¿Qué estás haciendo? No, estoy orando, pastor. Error, tiene que hacer algo. ¿Tiene un problema emocional? ¿Cómo estás marchando para salir de ese problema emocional? No, el tiempo no cura nada, hermano. El tiempo solamente empeora las cosas. ¿Usted tiene un problema ahí en su corazón y no lo arregla? Por eso la Biblia dice, vaya, arregle las cuentas con su hermano. Usted no la quiere arreglar esa cuenta y deje que pase el tiempo. Sabe que aparece un bosque de amargura. No es una raíz de amargura, un bosque de amargura. Y después, porque es más fácil cortar un árbol que un bosque, mi hermano. ¿Sabe por qué la gente a veces se va de las iglesias? Porque se encontró con un bosque que tiene que cortar y ya son muchos árboles. Es más fácil irse a otro lado. No es clamando, mi hermano, es marchando. Se supone que ya oramos, se supone que oramos todos los días, se supone que eso está, la oración es parte de nuestra vida. Es más, dice orad sin cesar, debemos orar todo el tiempo. Esta fue la orden, dile a este pueblo que marche, porque la suma de cada marcha de nosotros, cada uno de nosotros que marche, hace que esta iglesia sea una iglesia sana en la fe. Así que mi hermano, si usted tiene pastores o si tiene pastor, hay una sola y mayor exhortación que los pastores tenemos que hacer con la gente, y es exhortarles a caminar en fe. Es decir, exhortarles a caminar. Simplemente camina. Oraste, camina. Tito
1:13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ese es el mandato para los pastores. No, que yo quiero un pastor motivador. Mire, hermano, lo único que nos exhorta a nosotros es la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hace la palabra de Dios? Nos anima. Yo saldría de este recinto y diría, ¿qué tengo que hacer para que cambie mi situación? ¿Cómo marcho? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde? Pero ya sé que tengo que hacer algo. Esto tiene que estar desatando algo dentro de nosotros. Mire, la Biblia dice que toda montaña va a ser allanada por nuestra causa. Vamos a la Escritura, mire, acompáñeme, Mateo 17:20. Palabras de Jesús. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Todo monte que esté frente a tu vida, frente a tu familia, frente a tu economía, frente a tus dones, frente a tus talentos, todo lo que esté allí estorbando el desarrollo de tu vida personal, porque tienes una vida que se te ha confiado aquí en la tierra, usted tiene que sacar todo lo que le esté estorbando allí adelante. Dile, no dice yo te lo voy a decir, dile al monte que se eche al mar. Tiene que haber una fe aguerrida, una fe que no sea muda, porque a veces pensamos que la fe es mental, cuando la fe habla. La fe genera obras, pero la fe habla. Amados, la palabra es la misma. Marcha, háblale a la situación. Háblale a la montaña. Son palabras del Señor Jesús. No me las inventé yo, no es una interpretación de Walter. El Señor Jesucristo dice, háblale a ese monte. Háblale. Vuélvete una persona de fe. Por favor, deja de buscar personas, pastores y líderes que vivan la fe en tu lugar. Usted se tiene que transformar en una persona de fe. Usted puede seguir hombres de fe, usted puede seguir gente, líderes de fe, pero hasta que usted no lo experimente. Por eso dijimos al principio que la fe no es una cuestión de pensamiento, es una experiencia de vida. Yo te quiero aquí adelante contando el testimonio. Te queremos contando el testimonio, pero eso va a ser una vivencia tuya. No puede ser algo que yo haga por vos o que otro hermano haga por vos. Tiene que ser tu experiencia de vida. Vas a venir un día y vas a decir, pastor, quiero contarle a la iglesia que desde que empecé a marchar, desde que le hice caso a la palabra, porque esto se trata, hermano, de no andar siendo tan emocionales, se trata de obedecer la palabra de Dios. Si el Señor les dijo marchen, ellos tuvieron que marchar, y por cuanto marcharon, el mar se abrió. Ya va a ver cómo se te van todos los enojos y los desencantos con la gente, con Dios, con el mundo y con el diablo y con todo, porque la gente se enoja con todo el mundo. Dice Proverbio, la necedad del hombre hace torcer nuestros caminos, y luego contra Jehová se irritan los hombres. No vivimos en fe nosotros y nos empezamos a enojar con el entorno. No te enojes con nadie. Empieza a vivir en fe. Nadie puede limitar tu fe. Él te dio fe en tu interior. Una medida de fe, dice el Señor. Te he dado una medida de fe. Haz todo lo que hagas conforme a la medida de fe que te fue dada. Todo lo que todos nosotros hemos logrado en nuestras vidas ha sido porque pusimos en práctica la fe. Hasta donde llegamos es porque funcionó nuestra fe, porque la pusimos en práctica, porque obedecimos y porque obramos. Los lugares donde no hemos llegado es porque no hemos creído, porque no hemos marchado. Yo quiero escuchar tu testimonio de cómo creció tu empresa. Yo quiero escuchar tu testimonio de cómo creció tu negocio. Yo quiero escuchar tu testimonio de cómo te sanaste. Yo quiero escuchar testimonios aquí de cómo fue transformado esa familia. No puede ser que haya un ungido poniendo mano a la gente y se le solucionen los problemas a la gente. Eso es inaudito, eso Dios no diseñó eso. El único que anda poniendo la mano sobre la gente es Cristo el Señor, el Mesías. Él es el que, metiéndose en tu casa por tu fe y porque estás obrando, es el que va a hacer la obra y el milagro en tu casa y en tu familia. Quiero ver cómo tu discípulo pasa de muerte a vida. Quiero que cuentes, que vengas a contar testimonio de cómo venciste el pecado, cómo saliste de esa debilidad, cómo obtuviste victoria. Amados, el mar rojo, símbolo de esas cosas que te está afligiendo, de eso que parece que es imposible,
De eso que parece que no se puede mover, porque nunca nadie había visto en la historia que un mar se abriera. Ni siquiera tienes que estar viendo si alguien ya lo logró. Tienes que decirte, para Dios no hay nada imposible. Para eso está la Escritura, para que te animes a vivir en fe. El Mar Rojo, la situación que estás viviendo, te está hablando. Hay un mensaje para vos en esa situación que estás viviendo. ¿Cuál es el mensaje? No mires el obstáculo. Mire lo que dice Pablo en 2 Corintios 5:7. ¿Cómo andamos? Por fe. ¿Qué es lo contrario de andar por fe? Por vista. Así que si usted va a vivir por vista, no puede andar por fe. Si usted va a vivir por fe, no puede andar por vista. Decida, es una o la otra. Por eso es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted dice, mi hijo no va a cambiar nunca, mi economía no puede cambiar, mi patrón no va a cambiar nunca. Usted está viendo el Mar Rojo. No le dijo Dios a los israelitas, miren el Mar Rojo, qué lindo que yo lo hice. No, dice, marchen. ¿Qué te está diciendo? Enfrenta al mar. Siempre en la Biblia el mar es sinónimo de este mundo, de las muchas aguas, de las muchas lenguas, de un sistema humano perverso y caído que está diseñado para que usted viva por lo que se ve. Ataca el problema, obra sobre el problema. ¿Qué pasa si vemos lo que se ve? ¿Qué pasa si yo me pongo a ver el mar? Me debilito. Toda la figura bíblica, ¿no? Y las olas y el mar embravecido. Y mientras más usted se pone a ver, más embravece el mar. Mire, esto no me lo inventé yo. Si usted ve el mar, se debilita. Romanos 4:19. ¿Qué le pasó a Abraham? Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Él estaba viejo. Dios le había dicho que iba a tener un hijo. Si empezaba a ver su cuerpo viejo, dice, se hubiera debilitado. Por eso dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, la realidad decía, es imposible que tengan un hijo todo viejito. Pero no se debilitó mirando su propio cuerpo. Dice la Escritura que él se mantuvo firme viendo al invisible. Por favor, hágame saber que la palabra está permeando en su vida. Porque ese es el objetivo de esta mañana. Que permee la palabra en tu corazón, en tu espíritu y en tu mente. Y que la creas y la pongas por práctica. Porque esto va mucho más allá de un pensamiento positivo. Entonces no consideres al problema. A ver, yo sé que todos acá tenemos una situación delante. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? No consideres la situación. No consideres el problema. Deja de ver lo que estás viendo. Considera a Dios. No al problema. El problema no es que la gente tiene una fe pequeña, el problema es que la gente tiene un Dios pequeño. Cuando Dios en realidad es grande. Muchos tienen un Dios chiquitito, que le alcanza para comer y para que no le dé frío. Claro, esto incomoda, hermanos. Claro, porque el mensaje de la fe, la exhortación de la fe, es incomodarte, es exhortarnos a vivir en una fe sana. Usted tiene un Dios grande, ¿lo cree? Conózcalo primero, conozca a ese Dios grande. ¿Cómo lo vas a conocer? Marcha frente al obstáculo y luego me cuentas la victoria que te dio el Señor. Porque muchos hablan de un Dios que lo han leído en la Biblia, pero no lo han experimentado nunca. Por eso no creen. Ahora, usted, en alguna cosa que usted tuvo victoria, si alguna vez estuvo enfermo y Dios lo sanó, pero que lo sanó, no que lo sanó el médico porque le dio una pastilla. No, que usted se estaba y lo sanó el Señor. Y entonces usted puede decir, yo sí puedo contar un testimonio de cómo Dios sana los cuerpos. Porque todos le están a decir, Dios lo hizo. No, si usted lo puede hacer, eso ahí no metió la mano Dios. La fe, o sea, yo no necesito fe para sanarme de una gripe. Voy al médico, me da unos antibióticos, me da un ibuprofeno y yo salgo de la gripe. Esto se trata de las cosas que son imposibles para el hombre. Este mensaje nos tiene que sacar de una vida chata que solamente lo logramos lo que podemos hacer humanamente. Necesitamos ir a una dimensión mayor y es por eso que aparece el Mar Rojo frente a nosotros. Si no aparece el Mar Rojo, porque el problema es que muchos ven el Mar Rojo, le da miedo y se van a llorar a la casa. No era momento de irse a llorar a la casa, era el momento de enfrentar el Mar Rojo. Muchos ven el problema y se van a clamar a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche. No consideres el problema, considera al Dios grande que tienes.
Si la iglesia no se confirma en la fe, la iglesia no crece. Iglesia, reciba esta palabra que es para nosotros hoy. Si la iglesia no es confirmada en la fe, la iglesia no crece. ¿Qué dice Hechos 16:5? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿En qué eran confirmadas? No, en mucha palabra y teología. No, en la fe. Hay que estudiar, sí. Hay que prepararse, sí. Hay que orar, sí. Hay que ayunar, sí. Pero ¿en qué tienes que crecer? ¿Qué tienes que estar revisando tu vida? No solamente el conocimiento intelectual que tienes, sino la fe que vives. ¿Cómo marchas frente al problema? ¿Qué haces? ¿Te escondes cuando hay problema? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué? Porque eran confirmadas en la fe. Mi hermano, la iglesia no la podemos hacer crecer nosotros. La iglesia la hace crecer el Señor. ¿Pero dónde la hace crecer? Donde hay fe. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a los pastores? Exhórtense a vivir en una fe sana. ¿Qué significa ser confirmadas? Afirmadas por la exhortación, a que no vivamos más, nunca más una vida limitada, sino una vida de resultados, de fortaleza, sin temores, una vida vigorosa. Lucas 12:28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Siempre el Señor diciéndole, hombres de poca fe, ¿por qué no creen? El problema de ustedes es que no creen, el problema nuestro es que no creemos, hermano. Jesús siempre les reclamó a los discípulos que vivieran por la fe. Es que yo no sé si es la voluntad. Ahí empieza el diablo a meter la frase esa. Es que yo no sé si es la voluntad de Dios que me... Hermano, hay cosas que ya están en la Biblia, que usted las sabe, que no hace falta ir a preguntarle a Dios si es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, por ejemplo, es vuestra santificación. Así que el pecado no es voluntad de Dios. Dios quiere que vivas en abundancia. Así que si estás allí en una estrechez, que lo único que trae es aflicción a tu corazón, Dios no te quiere allí. Y así con todas las cosas que usted tiene que conocer por leer la Escritura. Él te quiere abundante en todo. Y es aquí donde como iglesia debemos romper los límites. Como iglesia, no tengas un Dios pequeño. Tienes que saber que Dios es grande. Quiero leerte Deuteronomio 7:21. Dice, no desmayes delante de ellos porque Jehová tu Dios está en medio de ti. Dios grande y temible. Tienes que conocer la grandeza de tu Dios. Porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses. El Señor es poderoso sobre las tinieblas, sobre las circunstancias, sobre las situaciones, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre todas las cosas. Dios está por sobre todas las cosas. Nunca mires con los ojos humanos, tienes que ver con los ojos de la fe. Eso fue lo que tuvo Moisés. ¿Por qué Moisés fue fiel en todo? Porque él dejó de mirar el Mar Rojo como un obstáculo. Él dejó de ver la imposibilidad y lo empezó a ver como la ruta hacia la libertad. Usted tiene que ver que el problema que está teniendo hoy es tu ruta hacia la libertad. No, es que yo no quisiera tener el Mar Rojo adelante. Entonces usted está muerto. Porque el Mar Rojo lo puso Dios. Porque el ejército de Faraón lo puso Dios. Porque el corazón de Faraón, ¿quién lo endureció? Dios. No, es que yo quiero una situación más cómoda. Entonces usted no conoce a Dios, no tendría que estar ni en ninguna iglesia. Pero si usted tiene la vida de Cristo, usted quiere ser desafiado en la fe. Porque no hay nada imposible para el que cree. Porque Jesús dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo daría. Agradezca por el Mar Rojo. Y nosotros que ya tenemos el diario del lunes. Señor, gracias. Gracias por esta situación. Gracias por esta aflicción. Yo sé que esto para el mundo es locura, porque la fe para el mundo es locura. Pero mi hermanos, para nosotros es la posibilidad de ver al Dios grande que tenemos. El problema es que no queremos ver el Mar Rojo. No, mira ese mar. No. Y estamos ahí en el medio. Y allá viene el ejército de Faraón. Y allá está el mar. Y estamos en el medio. Y así se nos van 20 años. Hay gente que no quiere enfrentar la situación. Sí quiere Dios que forme familia, sí quiere que consiga novio, que consiga novia, sí quiere que te cases, sí quiere que prosperes económicamente, sí lo quiere. Pero ¿quiénes obtienen esas cosas? Todo lo que el Señor ya nos dio en la cruz, porque Él proveyó todo en la cruz. Mire, Dios no hace acepción de personas. La única diferencia entre cada uno de nosotros es la fe que tengamos. Dios nos ama a todos por igual. Dios no ama más al pastor que a la gente. Dios te ama a vos igualito que a mí. A todos nos ama igual. Y el hermano que le va bien lo ama más. No, Él creyó, Él avanzó, Él marchó, Él enfrentó lo que vos no has enfrentado. Por eso mi ánimo en esta mañana es que enfrentes. Es que no le tengas miedo. Y toda la Biblia te habla de esto.
ya sea el ejército que enfrentaba a Gedeón, ya sea la viuda que no tenía ni qué comer. Y Dios te pone de toda índole, de toda clase te pone, para que veas que no es solamente con una cuestión así espiritualoide. No, si es un problema de comida, si es un problema de trabajo, si es un problema de economía, si es un problema de salud, si es un problema de techo, si es un problema de seguridad, lo que sea, está todo dado por el Señor. Mire que Dios no va a querer que usted tenga su casa. Mire que Dios no va a querer que usted tenga una buena educación para sus hijos. ¿Usted se piensa que Dios quiere que usted compre lo más barato en el supermercado para que se enferme? Dígame si usted piensa eso. Quiero ver tu marcha esta semana. Quiero ver que usted marche, porque ¿sabe qué? También está la posibilidad de que el pueblo haga que Moisés se quede. De hecho, fue lo que pasó. Moisés no entró a la tierra prometida porque lo hicieron enojar. Usted dice, bueno, ¿para qué se enojó? Bueno, pero fue el pueblo cabezón que lo hizo enojar a Moisés. Y Moisés lo retaron y no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo era duro de servicio. ¿Y sabe qué significa eso? No es que acá el pastor, no. Acá la gente de fe va a ser detenida por la gente que no vive en fe. Usted nunca ve a la iglesia como una pirámide con un iluminado allá arriba. No, usted ve a la iglesia que tiene un liderazgo, pero acá somos, antes que ser pastores y miembros, acá somos todos hermanos en la fe. ¿Cuántos me están entendiendo el diseño de la iglesia local? Somos hermanos en la fe. Y nosotros, si no vivimos en fe, podemos arrastrar a muchos a la pérdida por nuestra propia falta de fe. Tanto el miedo, las limitaciones, los enemigos y el mismo Satanás, todo actúa a nuestro favor si nosotros marchamos en fe. Ahí Faraón es figura de Satanás. Ahí el mar es figura de lo imposible para nosotros. Todo opera a nuestro favor. ¿Sabe que eso está en el Nuevo Testamento? Como todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme a su propósito. ¿Cuántos saben que Satanás es un siervo de nuestro Dios? Que no puede tocarte si Dios no se lo permite. ¿Usted se piensa que a Job lo tocaron porque Satanás era muy astuto? No. Dios le puso el mar rojo adelante para que él aprendiera cómo se puede vivir en fe. Todo este es el mensaje de la Biblia, mi hermano. Este es el mensaje completo de la Biblia. Si lo pudiéramos resumir. Por eso los apóstoles dicen, para obediencia a la fe. Así resumen todo el Evangelio. Obediencia a la fe a todas las naciones de la tierra. Así que hay éxito en la dificultad cuando vivimos o actuamos en fe. Anote estas cosas si usted anota. Hay libertad en el cautiverio. O sea, hay libertad en el cautiverio. Hay santidad en el pecado. Si usted está esclavo del pecado, usted sabe qué significa eso, que hay un camino de santidad. Si no tuviéramos pecado, no sabríamos qué es la santidad, no sabríamos lo que es Cristo y Dios no tendría que haber enviado a su Hijo para expiar el pecado en la tierra. Hay salud detrás de la enfermedad. Solamente cuando nos hemos enfermado y hemos clamado al Señor y hemos operado en fe y nos hemos sanado por voluntad del Señor, ahí hemos experimentado lo que es el poder del Señor en contra de la enfermedad. Te vas a encontrar atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón. Cuando se empiezan a abrir los ojos de la fe, se terminan los temores. Hermano, ¿sabe por qué estamos llenos de temores? Porque estamos viendo el mar. Porque nos damos vuelta y ya le empezamos a echar la culpa al faraón. Ahí, ¿qué pasa? Estamos usando los ojos físicos. ¿Y sabe qué pasa cuando usamos los ojos físicos? Vemos, nos llenamos de miedo y de temores. Claro, tiene que conocer la palabra de Dios. Si no conoce la palabra de Dios, no va a estar fortalecido en la fe. Nunca se olvide de esto. Cuando los ojos de la fe no se han abierto, hay oscuridad. Y en la oscuridad siempre hay temor. Yo tengo miedo cuando no veo. ¿Se acuerdan al profeta con el siervo? ¡Uy, estamos rodeados de ejércitos! Señor, ábrele los ojos para que vea. Se le abrieron los ojos y había el triple de ejército tenía a su favor. Esa es una realidad de la vida espiritual nuestra. Si pasó en los días del Antiguo Testamento con hombres que todavía no experimentaban la redención, cuánto más con aquellos que somos el cuerpo y los hijos del Señor. Es Dios el que está detrás de la dificultad. Diga esto conmigo, es Dios el que está detrás de la dificultad. Éxodo 14, 17, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Salmo 49, 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro.
Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hemos pasado mucho tiempo de bien y temporadas de bien, y todos aquí hemos disfrutado del bien y del gozo y de la bonanza del Señor. Pero hay momentos de adversidad y tiene que estar preparado para el momento de adversidad. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo lo uno como lo otro. Dice Isaías 45:7, yo soy Dios que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, soy el que hace todo esto. Claro, lo que pasa es que nosotros nos sentimos desmayar por dentro. Sentimos el alma que no nos da más. Sentimos el dolor en el corazón, sentimos como que tenemos algo acá que no nos deja a veces ni dormir. Pero mi hermano, ¿usted sabía que ese es el catalizador del crecimiento? ¿Usted sabía que no hay crecimiento sin adversidad? ¿Cuántos han ido al gimnasio alguna vez? Si usted empieza con 1 kilo, usted no puede estar 3 años con 1 kilo. ¿Qué le va a decir el personal trainer? Le va a decir, no, ahora 5 kilos. Ahora 10 kilos. ¿Por qué? Porque tiene que doler. Si no duele, no hay crecimiento en el músculo. Nosotros queremos ser fortachones espirituales, pero apenas aparece la adversidad, salimos corriendo y nos escondemos. No, que me voy a congregar si estoy tan triste. Ahí es donde se tiene que congregar. Claro, yo cuando estoy contento, nosotros respondemos a un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Si se han abierto los ojos, lo estamos viendo. Y entendemos lo que es una aflicción y una adversidad. Lo bueno del problema, o de tener ese mar rojo enfrente, es que esa es la promoción de nuestra vida. Esa prueba es la que te va a calificar para tu promoción y para tu libertad. Si usted se enferma, usted tiene que hacerle la guerra a la enfermedad. Si usted entra en una depresión, hágale la guerra a esa depresión. No se quede esperando en la cama que un día se le va a pasar. Enfrente. Muchas de las depresiones son físicas, son químicas. Hay veces que yo noto en mi vida que hay así como un decaimiento psicológico, mental. ¿Sabe que salgo a correr, empiezo a beber más agua, empiezo a exponerme al sol? Hay muchas cosas que son químicas en nuestro cuerpo. Y usted se da cuenta que después que usted hizo ejercicio 2 días, usted está renovado. Eso es marchar, mi hermano. No, acá estoy, que el médico me dé una pastilla. No, hermano, hay veces que no es una pastilla. Hay veces que usted tiene que salir a la vida. Salga a la vida. En lo económico, salga a vender algo. Inicie su negocio, inicie su empresa. Dios no prospera a la gente que está quieta, Dios prospera la obra de nuestras manos. 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Se da cuenta? Frente a un mundo, ¿con qué se vence el mundo, mi hermano? Es con fe, es clamando, pero marchando. Lucas 10:19, aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. No tengas miedo, ponga las manos, ore por la gente, predique el evangelio, porque así hicieron con usted y conmigo, y por eso estamos acá. Dios te creó único y especial. Si fuera verdad eso que dicen que Dios no te registra, entonces no te hubiera dado un ADN. Dios sabe quién es Fabián Coronel, Dios sabe quién es Lorena Molina, Dios sabe. Por eso Jesús dice, yo sé de qué cosas ustedes tienen necesidad. Él sabe. No, es que yo he escuchado así, ¿no? Porque Dios a vos ni te conoce, Dios ve a Cristo. Sí, Dios nos ve a nosotros a través de Cristo, pero Dios te creó desde antes de la fundación del mundo. Sentite amado y sentite querido por tu Padre Celestial. Dios sí sabe que existís. Cualquiera de nosotros, todos nosotros tenemos un monte para echar al mar. Todo creyente tiene una tormenta que detener. Todo creyente tiene o va a tener una enfermedad para sanar. Vamos a tener un vestido y una comida que obtener por fe. Todo creyente tendrá un techo que romper y bajar a un amigo para que el Señor Jesucristo lo sane. Todos tendremos un hijo o una hija por quien orar. Todos tendremos un manto que desafiarnos a tocar. Todos tendremos un Judas que sufrir. Todos tendremos alguna vez un hijo pródigo que esperar. Todos tendremos serpientes y escorpiones para hollar. Porque todo se escribió para vos y para mí. Así que tienes que saber qué tiempo estás viviendo. ¿Qué tienes que tocar? ¿El manto ahora? ¿Qué tienes que hollar? ¿Serpientes y escorpiones? ¿Qué tiene que hacer? ¿Marchar frente a la adversidad? ¿Qué tiene que hacer? Usted, conforme a este mensaje, esto no le da la fórmula para su vida. Esto le da un panorama para que usted discierna qué es lo que tiene que hacer en este tiempo. Y termino con Isaías 43. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová.
Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Todo eso es para tu día, para tu vida ahora. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová la ha hablado. Dicen los apóstoles, todo eso que se escribió, sombra y figura para los que iban a vivir en este nuevo pacto en los finales de los días. Todo monte se bajará, todo será nivelado. Eso es lo que está diciendo, todo se va a nivelar para nosotros. Todo se va a nivelar. ¿Quién es la voz que clama en el desierto? La iglesia. En los días de Jesús era Juan el Bautista. En los días de ahora que vivimos es la iglesia. Voz que clama en el desierto. Estamos en el medio de un desierto, en el medio de un mundo perverso sin Dios y antagónico y anticristo. Pero es allí donde está nuestra voz, clamando en el desierto, preparando la venida del Señor. Porque eso es lo que estamos haciendo, porque todos sabemos que nuestro Señor vuelve a la tierra. No lo creyeron los antiguos, no lo creyeron. Decían, va a venir un Mesías, va a venir un Mesías. Por 4000 años lo predicaron. Y no creían, ni los judíos lo creyeron. Pero vino, murió en la cruz, nos dio vida y redención. Y dijo, volveré. Así que yo me voy, pero les doy el Espíritu Santo, ¿a quién? A la iglesia, para que deje de andar llorisqueando y para que clame en el desierto, para que no le tenga miedo al mar rojo, para que oye serpientes y escorpiones y para que deje bien parado mi nombre en la tierra. Póngase de pie, si usted es la iglesia del Señor, y ore juntamente conmigo en esta mañana. Clame al Señor y tome determinaciones. ¿Cómo va a marchar en este tiempo?